Melbourne, capital del crimen invisible. Una mafia que llegó hace un siglo y nadie miró. No hay balas en las calles. No hay titulares sensacionalistas. Solo un control absoluto sobre frutas, verduras y toneladas de cocaína. La 'Ndrangheta calabresa construyó el imperio criminal más silencioso de Australia. Cuando el FBI finalmente los expuso en 2021, el mundo descubrió algo aterrador. Llevaban 100 años operando a plena vista. Controlaban supermercados, manejaban políticos, financiaban clubes de motociclistas. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevió a detenerlos, hasta que una aplicación de mensajería los traicionó. El 18 de diciembre de 1922, el barco Red Italia atraca en el puerto de Fremantle, Australia Occidental. Es un carguero italiano común, cargado con inmigrantes que huyen de la pobreza de la posguerra. Los funcionarios de inmigración revisan papeles, estampan pasaportes, dan la bienvenida a los recién llegados. Ninguno sospecha que entre los rostros cansados de campesinos calabreses viajan 3 hombres con una misión calculada. No son refugiados, son avanzadas, miembros fundacionales de la 'Ndrangheta enviados a establecer células en territorio virgen. Uno desembarca en Perth. Domenico Strano continúa a Adelaide. El tercero, Antonio Bárbaro, conocido en Platí por su frialdad y capacidad organizativa, se dirige a Melbourne. No portan armas, no levantan alarmas, no cometen crímenes visibles durante años. Traen algo infinitamente más peligroso: los códigos de sangre de Calabria, las listas de familias confiables, los rituales de iniciación memorizados, las estructuras jerárquicas que han sobrevivido siglos de persecución estatal. Y sobre todo, paciencia. En 8 años, Melbourne tendrá su primer padrino reconocido. En 30, controlará los mercados de frutas y verduras de toda Australia Oriental. En 50, habrá ordenado el asesinato de un político y derrotado a cada agencia policial que intentó desmantelarla. En 100, controlará 70% del tráfico mundial de cocaína. La contradicción es simple y devastadora. Australia, durante un siglo entero, ignoró a la organización criminal más poderosa del planeta, operando en su propio territorio. No fue negligencia ocasional. Fue ceguera sistemática alimentada por racismo, incompetencia y, eventualmente, corrupción. La 'Ndrangheta no llegó a conquistar con violencia, llegó a integrarse con astucia. Mientras los periódicos sensacionalizaban a la mafia siciliana y Hollywood fabricaba estereotipos sobre la Cosa Nostra, los calabreses compraban granjas, abrían fruterías, donaban a iglesias católicas, criaban hijos australianos y tejían redes matrimoniales que convirtieron a Melbourne en un nodo transnacional del narcotráfico tan crucial como Nápoles o Rotterdam. Para cuando las autoridades federales comprendieron el alcance real de su poder, ya era demasiado tarde. Los tentáculos se extendían por cada nivel de la sociedad. Supermercados nacionales pagaban impuestos invisibles a la organización. Políticos asistían a eventos de recaudación organizados por capos. Abogados prominentes representaban intereses mafiosos mientras informaban secretamente a la policía. Jueces fallaban casos donde ambas partes tenían conexiones con la misma red criminal. Y en el centro de todo, Melbourne, elegante, multicultural, próspera. La ciudad perfecta para esconder un imperio construido sobre cocaína y omertá. En 1930, Domenico Italiano desembarca en Melbourne, procedente directamente de Platí. No viene como refugiado, viene como enviado. Su linaje en Calabria es impecable. Su padre fue uno de los fundadores originales de la 'Ndrangheta en el siglo XIX. Porta cartas de presentación firmadas por capos en Aspromonte. Cuando se reúne con Antonio Bárbaro en el Victoria Market, no hay negociación de poder. Italiano asume naturalmente el título de Il Papa, el Papa. Bárbaro, apodado Il Rospo,
El sapo, por su apariencia física rechoncha y su capacidad de permanecer inmóvil durante horas observando, acepta el rol de ejecutor sin resistencia. No es sumisión, es reconocimiento de jerarquía sanguínea, el código fundamental que distingue a la Ndrangheta de todas las demás organizaciones criminales. El Victoria Market se convierte en su feudo, un laberinto de puestos de frutas, verduras, carnes y pescados que abastece a todo Melbourne. Miles de vendedores compiten por espacios. Camiones llegan antes del amanecer. El dinero fluye en efectivo. Es el territorio perfecto para establecer control. Italiano y bárbaro no se presentan como mafiosos. Se posicionan como mediadores. Cuando surgen disputas entre vendedores, ellos intervienen. Cuando alguien necesita crédito para expandir su negocio, ellos conectan con prestamistas. Cuando la mercancía es robada, ellos recuperan lo perdido. Lentamente, metódicamente, construyen reputación de hombres que resuelven problemas. Las familias Sergi, Papalia y Trimboli, todas originarias de Platí, se establecen en Griffith, Nueva Gales del Sur. La ciudad está a 600 kilómetros de Melbourne, rodeada de tierras agrícolas fértiles. Es perfecta para cultivar más que frutas y verduras. En 1935, Francesco Barbaro, hermano de Antonio, llega a Griffith y se gana el apodo Little Trees, arbolitos, porque planta cítricos en su granja. Es una cobertura inteligente. Los naranjos y limoneros ocultan plantaciones experimentales de cannabis entre las hileras. Las autoridades rurales carecen de recursos para inspeccionar cada granja. Los vecinos ven prosperidad agrícola, no crimen organizado. En Perth y Sydney, las otras células replican el modelo con variaciones locales. Perth se especializa en importación de productos italianos, aceite de oliva, pasta, quesos. Sydney desarrolla conexiones con el puerto y los sindicatos de estibadores. Para 1940, la red nacional está consolidada. La organización ha registrado 10 homicidios y 30 atentados con bombas en Queensland y Victoria. Los reportes policiales lo atribuyen a disputas entre italianos o violencia pasional mediterránea. Nadie menciona a la Ndrangheta porque nadie fuera de Calabria conoce ese nombre. Las autoridades australianas solo han oído hablar de la Cosa Nostra siciliana y asumen que todos los criminales italianos pertenecen a la misma organización. Es un error que costará décadas corregir. El modelo australiano funciona porque la mafia calabresa comprende algo que escapa a otros grupos criminales. El poder verdadero no se exhibe. Se ejerce en silencio absoluto. No hay guerras territoriales espectaculares que llenan portadas. No hay decapitaciones públicas ni cuerpos colgados de puentes. Solo un impuesto invisible sobre cada caja de tomates, cada cargamento de limones, cada kilo de cannabis que circula por el continente. Los supermercados pagan sin cuestionar, porque el costo de resistir supera el costo de cumplir. Los políticos reciben donaciones generosas y asisten a cenas donde se discuten preocupaciones de la comunidad italiana. Las autoridades persiguen a bandas de motociclistas ruidosas, mientras los verdaderos arquitectos del crimen organizado aparecen en las páginas de negocios como empresarios exitosos, filántropos generosos y líderes respetados de su comunidad. La extorsión en el Victoria Market es una obra maestra de ingeniería social. No hay amenazas directas ni violencia visible. El sistema es elegante, casi invisible para quien no está entrenado para verlo. Un nuevo vendedor llega al mercado queriendo alquilar un puesto. Le explican que necesita usar ciertos transportistas para traer su mercancía. Esos transportistas están conectados con la organización. Le recomiendan proveedores específicos de cajas y embalaje. Esos proveedores pagan porcentaje a la mafia. Le sugieren contratar trabajadores de una agencia de empleo particular. Esa agencia es propiedad de un sobrino de Bárbaro. En cada etapa de su operación,
El vendedor está pagando tributo sin darse cuenta de que lo hace. Pero hay una grieta en el sistema perfecto. Una pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta durante décadas. Si esta organización lleva un siglo operando sin ser molestada, controlando mercados, infiltrando instituciones, acumulando poder generación tras generación, ¿cuánto control real tiene sobre Australia? ¿Cuántos funcionarios gubernamentales están en su nómina? ¿Cuántos jueces han fallado casos favoreciendo intereses mafiosos sin saberlo? ¿Cuántas empresas legítimas fueron construidas con capital criminal? Y la pregunta más inquietante de todas, la que mantiene despiertos a los investigadores de crimen organizado. Si finalmente deciden desmantelarla por completo, ¿será siquiera posible después de 100 años de arraigo? ¿O la Ndrangheta ya forma parte inseparable del tejido económico y social del país? La Ndrangheta nace en las montañas de Aspromonte, Calabria, a finales del siglo XIX, moldeada por siglos de pobreza extrema, abandono estatal e invasiones extranjeras que enseñaron a los calabreses que el gobierno es el enemigo y la familia es la única institución confiable. No es la Cosa Nostra siciliana con su estructura piramidal rígida y sus comisiones regionales. No es la Camorra napolitana con su caos territorial y sus cientos de clanes fragmentados compitiendo por las mismas calles. La Ndrangheta es algo más antiguo, más tribal, infinitamente más resistente a infiltración policial. Su nombre deriva del griego antiguo andros agatia, las virtudes del hombre valiente. Pero lo que verdaderamente la distingue de cualquier otra organización criminal en el mundo es su código de sangre impenetrable. No se entra por lealtad demostrada ni por habilidades criminales excepcionales. Se nace dentro o se casa dentro. Las familias se entrelazan mediante matrimonios estratégicos planeados durante generaciones. Un bárbaro se casa con una Sergi, una Papalia se casa con un Trimboli. Los hijos heredan el rol criminal exactamente como otros heredan una empresa familiar o una profesión. Un abogado tiene hijos abogados. Un médico tiene hijos médicos. Un ndranguetista tiene hijos ndranguetistas. La traición es estructuralmente imposible porque traicionar la organización significa traicionar tu propia sangre, condenar a tu padre, hermanos, primos, tíos. Es suicidio familiar. Este sistema produce omertá absoluta que ninguna agencia policial ha quebrado en 150 años. El código de silencio no se mantiene solo por miedo a represalias. Se mantiene porque hablar con autoridades equivale a destruir tu identidad completa. Los pocos que han intentado colaborar con la justicia terminaron muertos o vivieron en búnkers subterráneos en Calabria esperando venganza inevitable. A principios del siglo XX, Calabria es la región más pobre de Italia. La tierra es montañosa, árida, improductiva. El gobierno solo cobra impuestos y recluta jóvenes para guerras. En este vacío, la Ndrangheta se consolida como gobierno paralelo. Resuelve disputas, provee préstamos, imparte justicia más rápida que cualquier juez estatal. Cuando llega la emigración masiva entre 1880 y 1920, la organización ve una oportunidad de expansión global calculada. En Melbourne, Antonio Bárbaro se instala en el mercado mayorista de frutas y verduras. Observa, aprende, construye confianza. En 1930, cuando Domenico Italiano llega desde Calabria con credenciales superiores, la jerarquía se consolida. Italiano no necesita demostrar autoridad. Su linaje habla por él. Bárbaro acepta el rol de segundo sin resistencia. En la Ndrangheta, la sangre determina el rango. El Victoria Market se convierte en laboratorio de extorsión sofisticada. Los vendedores deben aceptar representantes designados por la organización. A cambio, reciben protección contra robos y competencia desleal. Quien rechaza sufre incendios, mercancía arruinada o agresiones nocturnas. Las autoridades registran los incidentes como crimen común.
Los vendedores aprenden rápido. Es más barato pagar que resistir. Para 1950, la red se extiende a Queensland. En Griffith, los Sergi y Bárbaro dominan la producción agrícola. Superficialmente son granjeros prósperos. Bajo la superficie, cultivan cannabis. Las granjas aisladas ofrecen protección natural. Los lazos familiares garantizan omertá. Las ganancias se lavan mediante restaurantes, importadoras y empresas de transporte. El modelo funciona porque Australia subestima la amenaza. Las autoridades federales están obsesionadas con el comunismo durante la Guerra Fría. Los departamentos estatales carecen de personal especializado. No existe cooperación interestatal. La Ndrangheta explota cada fisura jurisdiccional. Cuando Victoria investiga, los sospechosos se mudan a Nueva Gales del Sur. El país es vasto, los recursos limitados. La mafia tiene tiempo, paciencia y una ventaja devastadora. Parecen inmigrantes trabajadores, no criminales internacionales. La Ndrangheta australiana opera mediante dos estructuras paralelas que nunca se tocan directamente, pero funcionan en simbiosis perfecta. La primera es la Ndrangheta local, familias nacidas o criadas en Australia, completamente integradas en la sociedad, dueñas de negocios legítimos, respetadas en sus comunidades. Hablan inglés sin acento. Sus hijos asisten a universidades australianas. Participan en política local. Son invisibles como mafiosos. La segunda es la Ndrangheta transnacional. Operadores que mantienen vínculos directos con Calabria. Reciben órdenes de los capos en Platí. Coordinan envíos de droga desde Europa y Sudamérica. Y regresan a Italia cuando el calor aumenta en Australia. Las rutas de narcotráfico se diseñan con precisión logística. La cocaína parte de Colombia hacia puertos europeos controlados por la Ndrangheta en Calabria, especialmente Gioia Tauro. Allí se fragmenta en cargamentos menores, se oculta en contenedores de tomates, aceite de oliva o queso, y se envía a Melbourne. El puerto de Melbourne, uno de los más grandes del hemisferio sur, procesa millones de contenedores anuales. Las aduanas inspeccionan menos del 5%. Las probabilidades favorecen a los traficantes. Cuando un cargamento es interceptado, las pérdidas se absorben como costo de operación. El margen de ganancia en el mercado australiano es tan obsceno que un envío exitoso compensa 10 fallidos. El éxtasis sigue otra ruta. Laboratorios clandestinos en Bélgica y Holanda producen las pastillas. Se empaquetan en latas de conserva con sellos falsificados de empresas italianas legítimas. Los contenedores cruzan el Mediterráneo, atraviesan el Canal de Suez, llegan a puertos asiáticos y finalmente desembarcan en Australia. En 2008, este sistema entrega 15 millones de pastillas ocultas en 3.000 latas de tomate. Es el mayor decomiso de éxtasis en la historia mundial. Las autoridades celebran el golpe. La Ndrangheta absorbe la pérdida y envía el siguiente cargamento 3 meses después. El lavado de dinero utiliza negocios de alta rotación de efectivo. Restaurantes, cafeterías, panaderías y fruterías procesan cantidades enormes de dinero en metálico sin levantar sospechas. Un restaurante declara 500 clientes en una noche que realmente atendió a 100. La diferencia son ganancias criminales, convertidas en ingresos legítimos. Las cadenas de pizzerías, como La Porchetta, parcialmente controladas por figuras vinculadas a la organización, lavan millones a través de múltiples locales. Los contadores crean facturas falsas, inventan proveedores fantasma, inflan gastos operativos. Las auditorías fiscales rara vez detectan el fraude porque el volumen de transacciones legítimas oculta las ilegales. Las alianzas con clubes de motociclistas criminales amplifican el alcance. La Ndrangheta no distribuye drogas directamente en las calles. Contrata a los Hells Angels, comancheros y rebels para esa tarea. Los motociclistas reciben producto al por mayor, asumen el riesgo de distribución minorista y pagan un porcentaje a los calabreses. Este modelo
crea una capa de separación estratégica. Cuando la policía desmantela una red de distribución, captura a motociclistas de bajo nivel, nunca a los financistas italianos, que permanecen intocables en sus oficinas de empresas legítimas. La infiltración política es sutil pero efectiva. Las familias calabresas donan generosamente a campañas electorales de ambos partidos. Organizan eventos de recaudación de fondos donde políticos estatales y federales se codean con empresarios de la comunidad italiana. No solicitan favores abiertamente, simplemente construyen relaciones. Cuando un miembro de la organización enfrenta deportación, los políticos reciben llamadas de amigos preocupados, solicitando revisión humanitaria del caso. Cuando se planea trasladar el mercado mayorista de frutas, empresarios vinculados a la mafia presionan sobre la ubicación para proteger sus inversiones inmobiliarias. El sistema no requiere corrupción descarada. Funciona mediante favores graduales, lealtades acumuladas, conexiones personales que diluyen la línea entre política legítima e influencia criminal. El 13 de diciembre de 1962, Domenico Italiano muere de causas naturales en Melbourne. Tiene 65 años. Ha gobernado la organización durante 3 décadas sin una sola acusación criminal. Semanas después, Antonio Barbaro fallece también. El vacío de poder es inmediato y violento. 2 facciones emergen. Vincenzo Angioletta lidera un grupo que quiere mantener el control tradicional del mercado. Vincenzo Muratore encabeza otra facción con ambiciones de expansión hacia el narcotráfico. Los desacuerdos se resuelven con escopetas. El 4 de abril de 1963, Angioletta es asesinado a tiros en su automóvil. El 26 de noviembre, Alfonso Muratore muere en su casa. El 8 de diciembre, Vincenzo Muratore cae acribillado. Las calles de Melbourne registran ejecuciones al estilo mafioso que el país nunca había presenciado. Los periódicos lo bautizan como Victoria Market Murders. La policía está desconcertada. No comprenden que están observando una guerra de sucesión dentro de una organización que oficialmente no existe. El gobierno de Victoria invita a 2 expertos internacionales, John Cusack, del FBI, y Ugo Massera, comisario de policía en Calabria. Sus informes en 1964 son devastadores. Cusack y Massera revelan la existencia de la Sociedad Honrada en Australia, una rama de la 'Ndrangheta calabresa operando desde 1922. Documentan la estructura jerárquica, identifican a más de 100 miembros activos, mapean sus negocios legítimos e ilegales y advierten que sin acción inmediata, la organización diversificará hacia drogas pesadas, contratos de construcción, sindicatos laborales y distribución de bebidas alcohólicas. Recomiendan vigilancia intensiva, cooperación interestatal, unidades especializadas y legislación antimafia. El gobierno archiva el informe. Las recomendaciones nunca se implementan. Liborio Benvenuto emerge como nuevo padrino. Es un comerciante del Victoria Market, discreto, respetado, sin antecedentes criminales. Gobierna hasta 1988 sin enfrentar cargos. Bajo su liderazgo, la organización se expande metódicamente. En 1965, un reporte de ASIO confirma que la 'Ndrangheta controla el 50% del comercio de frutas y verduras en Melbourne. En 1970, Coles y Woolworths están pagando 50 centavos por cada caja de producto proveniente de proveedores designados por la mafia. Un ejecutivo de Coles estimará más tarde que esto cuesta a la cadena $5 millones anuales. El esquema continúa hasta principios de los 90 sin interrupción. Griffith se convierte en la capital australiana de cannabis durante la década de 1970. Las plantaciones se extienden por miles de hectáreas en granjas remotas, rodeadas de cultivos legítimos que sirven de camuflaje perfecto. Los Sergi, Barbaro y Trimboli controlan cada etapa: producción, procesamiento, empaquetado y distribución nacional. Las ganancias son astronómicas, transformando a granjeros modestos
en millonarios invisibles que reinvierten en propiedades, negocios legítimos y donaciones políticas estratégicas. El cannabis australiano es de calidad superior, cultivado en condiciones ideales, y el mercado doméstico paga precios que harían sonrojar a los carteles colombianos. Pero hay un problema creciente. Donald Mackay es un vendedor de muebles local, un hombre de 1,90 m, 105 kilos, exjugador de squash de categoría A, padre de 4 hijos, miembro activo de la Iglesia Anglicana. En 1974, decide postularse como candidato liberal para el Parlamento Federal en Riverina. Durante la campaña, descubre algo que todos en Griffith saben, pero nadie discute abiertamente. Las granjas alrededor del pueblo están cultivando toneladas de cannabis con complicidad de autoridades locales. No puede quedarse callado. Mackay comienza su cruzada escribiendo cartas anónimas a periódicos regionales. Denuncia la hipocresía de una comunidad que presume de valores familiares mientras permite que el narcotráfico destruya a los jóvenes. Sus cartas generan controversia, pero poca acción. Frustrado, contacta directamente a la División de Narcóticos de la Policía de Nueva Gales del Sur en Sydney, esquivando a las autoridades locales en quienes no confía. Les proporciona ubicaciones exactas de plantaciones, nombres de propietarios sospechosos, patrones de tráfico vehicular en caminos rurales. Su información es precisa, detallada, incriminatoria. El 10 de noviembre de 1975, basándose en inteligencia de Mackay, la policía ejecuta la mayor redada antidroga en la historia de Australia hasta ese momento. Helicópteros sobrevuelan campos en Colean Valley, a 62 kilómetros al sur de Griffith. Descubren 32 hectáreas de cannabis maduro, listo para cosechar. Valor estimado en el mercado negro, $25 millones. Arrestan a 4 hombres, Giuseppe Agresta, Francesco Sergi y 2 asociados menores. Es un golpe devastador para la 'ndrangheta local. El juicio se celebra en marzo de 1977 en el Tribunal de Distrito de Griffith. Durante el contrainterrogatorio, los abogados defensores examinan minuciosamente los cuadernos de notas de los detectives. Queda claro para cualquiera que presta atención que la policía tenía información extremadamente específica proporcionada por un informante local. Los rumores circulan por Griffith como fuego en hierba seca. Solo una persona en el pueblo ha estado haciendo campaña pública contra el cannabis: Donald Mackay. La organización debate internamente qué hacer con él. Las opiniones se dividen según líneas generacionales. Los viejos capos, como Francesco Barbaro, argumentan que asesinarlo atraerá atención mediática no deseada, presión policial insostenible, posiblemente investigaciones federales. Los más jóvenes, encabezados por Robert Trimble, insisten en que dejarlo vivo establece un precedente catastrófico. Si un civil puede denunciarlos impunemente, otros lo imitarán. Envían consultas a Calabria. La respuesta de los capos en Platí es inequívoca. El problema debe eliminarse. La omertá requiere ejemplos. Trimble recibe la orden de ejecutar la decisión. El 15 de julio de 1977, viernes por la tarde, Donald Mackay termina su jornada laboral en Mackay's Furniture, la tienda familiar en el centro de Griffith. A las 6 de la tarde se reúne con amigos en el Hotel Griffith para tomar cerveza y relajarse. Es un ritual semanal. Charlan sobre deportes, política local, negocios. Mackay parece relajado, de buen humor. A las 6:30 se despide y camina hacia el estacionamiento trasero donde está su camioneta Holden. El sol de invierno ya está poniéndose. La iluminación del estacionamiento es tenue. Nunca llega a su casa. A la 1:30 de la madrugada, su esposa Bárbara llama a la policía reportando su desaparición. Los detectives encuentran su camioneta en el estacionamiento del hotel, cerrada con llave. Bajo el vehículo están sus llaves.
En el suelo hay manchas de sangre del tipo AB, el mismo tipo de Mackay. A pocos metros, 3 casquillos calibre .22. Marcas de arrastre conducen hacia donde habría estado estacionado otro vehículo. El análisis forense indica que Mackay fue sorprendido, golpeado, posiblemente noqueado, luego disparado 3 veces en la cabeza a quemarropa. Su cuerpo fue cargado en un vehículo y transportado a ubicación desconocida. 48 años después, nunca ha sido encontrado. El impacto es sísmico. Es el primer asesinato político en la historia de Australia. Los medios nacionales inundan Griffith. Periodistas investigan, hacen preguntas incómodas, exponen las conexiones entre familias italianas prominentes y el narcotráfico. La presión pública obliga al gobierno de Nueva Gales del Sur a actuar. El Premier Neville Wran no tiene opción. Establece la Comisión Real Woodward para investigar exhaustivamente el tráfico de drogas en el estado. Es la primera vez que Australia toma en serio a la Ndrangheta. La Comisión Real Woodward trabaja durante 2 años investigando no solo el asesinato de Mackay, sino toda la estructura del narcotráfico en Nueva Gales del Sur. En 1979, el juez Philip Woodward presenta un informe de 1000 páginas que expone la verdad más incómoda que Australia ha enfrentado sobre crimen organizado. Mackay fue asesinado por un sicario profesional actuando bajo órdenes de la Sociedad Honrada, el nombre local de la Ndrangheta, específicamente la célula de Griffith. Woodward nombra a 6 sospechosos principales: Francesco Sergi, Domenic Sergi, 2 individuos llamados Antonio Sergi, Francesco Barbaro y Robert Trimbole. Pero aquí está el problema que destruye cualquier posibilidad de procesos exitosos. Todos tienen coartadas perfectas, meticulosamente construidas, respaldadas por testigos múltiples. La noche del asesinato, Tony y Domenic Sergi, identificados como sospechosos principales, estaban en un recorrido de bares en Griffith, bebiendo con varios oficiales de policía local. Giuseppe y Rocco Barbaro viajaron a Sydney y luego a la Costa Dorada, no regresando a Griffith hasta 5 días después del asesinato. Francesco Barbaro, cuñado de Tony Sergi, pasó la noche en el club de excombatientes de Griffith, rodeado de testigos. Robert Trimbole cenó en un restaurante en Randwick, Sydney, con recibos que lo prueban. La comisión identifica algo aún más perturbador que el asesinato mismo: infiltración sistemática de las fuerzas policiales locales, corrupción que alcanza niveles estatales, intimidación profesional de testigos potenciales y una red de abogados que actúan como intermediarios entre la organización criminal y el sistema legal. Woodward recomienda vigilancia intensiva de familias sospechosas, creación de unidades especializadas en crimen organizado italiano, legislación antimafia similar a la italiana, protección de testigos robusta y, crucialmente, purga de elementos corruptos en la policía de Griffith. El gobierno ignora casi todas las recomendaciones. Las razones son complejas: falta de voluntad política, temor a acusaciones de persecución étnica, presión de la comunidad italiana legítima que se siente estigmatizada y, fundamentalmente, subestimación continua de la amenaza. Los políticos asumen que desmantelar algunas plantaciones de cannabis resolverá el problema. No comprenden que están enfrentando una organización que ha perfeccionado su oficio durante 150 años en Calabria. En 1986, James Basley, un sicario que había trabajado para la organización, es condenado por conspiración para asesinar a Mackay y por los asesinatos de los correos de droga neozelandeses Douglas e Isabel Wilson. Recibe cadena perpetua, pero nunca revela quién ordenó el asesinato de Mackay ni dónde está enterrado su cuerpo. Muere en 2018 a los 93 años, llevándose los secretos a la tumba. El 28 de junio de 2007, aduanas australianas detienen un contenedor en el puerto de Melbourne. Viene de Nápoles. El manifiesto declara tomates enlatados para la industria de catering. Los inspectores abren las cajas al azar.
Las latas parecen normales. El peso es correcto. El etiquetado es profesional. Pero algo no cuadra. Ordenan inspección completa. Cuando abren las 3.000 latas, descubren 15 millones de pastillas de éxtasis. Valor en la calle: $440 millones. Es el mayor decomiso de éxtasis en la historia mundial. La investigación conduce a Pasquale Barbaro, hijo de Francesco Barbaro, uno de los sospechosos del asesinato de Donald Mackay. Pasquale, conocido como Pat, ha vivido entre Griffith y Melbourne toda su vida. En los 90, fue investigado por una plantación masiva de cannabis, pero nunca fue condenado. En 2008, la Policía Federal Australiana tiene evidencia irrefutable. Barbaro es arrestado en Carlton. También cae Francesco Madaferi, hermano de Antonio Madaferi, identificado por la policía como uno de los líderes de la 'Ndrangheta en Melbourne. Francesco había estado en Australia ilegalmente durante años, protegido por conexiones políticas y donaciones estratégicas al Partido Liberal. El caso revela la profundidad de la infiltración. Los contenedores llegaron sin obstáculos, porque trabajadores portuarios en la nómina de la organización aseguraron que evitaran inspección. Los abogados defensores eran informantes policiales, creando un caos legal que casi destruye el caso. Uno de ellos, Joseph Aquaro, será asesinado en 2016 cuando se descubra su doble juego. Francesco Madaferi es sentenciado a cadena perpetua con mínimo de 30 años. Pasquale Barbaro recibe la misma pena, pero la organización continúa operando. En 2018, la Policía Federal Australiana y el FBI lanzan la operación más audaz en la historia del crimen organizado global. Después de que los agentes desmantelaran la plataforma de comunicaciones encriptadas Phantom Secure, dejaron un vacío en el mercado criminal. El FBI ofrece la solución: una nueva aplicación llamada ANT0M, supuestamente inviolable. Los criminales necesitan conocer a otro criminal para obtener un dispositivo. Los teléfonos no pueden hacer llamadas ni enviar emails, solo mensajes encriptados a otros usuarios de AN0M. La aplicación se distribuye orgánicamente a través de la red criminal. Figuras respetadas del AMPA la respaldan. Es el Trojan más exitoso de la historia. Durante 3 años, de 2018 a 2021, las autoridades leen cada mensaje en tiempo real. Descubren planes de importación de toneladas de cocaína, órdenes de asesinato, ubicaciones de laboratorios clandestinos, rutas de lavado de dinero y, crucialmente, la estructura completa de la 'Ndrangheta en Australia. Los mensajes revelan que miembros australianos reciben órdenes directas de capos en Calabria, que clubes de motociclistas operan como ejércitos privados de la mafia, que políticos locales han asistido a eventos organizados por figuras criminales. El 8 de junio de 2021, la red se cierra. La operación Ironside ejecuta 800 órdenes de allanamientos simultáneos en toda Australia. Arrestan a 383 personas. Incautan 6.3 toneladas de drogas, 147 armas y $55 millones en efectivo. Entre los detenidos hay miembros confirmados de la 'Ndrangheta, líderes de clubes de motociclistas, traficantes de cocaína, especialistas en lavado de dinero y una figura de reality show. Es el golpe más devastador que la mafia calabresa ha sufrido en Australia en un siglo de operaciones. Pero el daño real no está en los arrestos, está en la exposición. Durante décadas, la 'Ndrangheta australiana funcionó porque nadie hablaba de ella. Los medios ignoraban su existencia, los políticos negaban su presencia, las autoridades minimizaban la amenaza. AN0M destruyó ese velo. Los mensajes interceptados demuestran que la organización controla 70% del tráfico mundial de cocaína, que lava miles de millones anualmente a través de Australia, que ha infiltrado instituciones gubernamentales y que considera al país su mercado más rentable per cápita del planeta. La 'Ndrangheta no colapsó después de Ironside.
se adaptó. Las familias más expuestas retrocedieron hacia negocios legítimos. Los operadores transnacionales regresaron a Europa. Los vínculos con clubes de motociclistas se renegociaron con mayor discreción. Nuevas plataformas de comunicación encriptada reemplazaron a ANL-OIM. La organización tiene más de 150 años de experiencia sobreviviendo a ofensivas gubernamentales. Australia representa apenas uno de sus múltiples mercados globales. La pérdida es significativa pero no terminal. Sin embargo, algo cambió irreversiblemente. Por primera vez en un siglo, las autoridades australianas reconocen públicamente que la Ndrangheta es la amenaza de crimen organizado más seria que enfrenta el país. El comisionado asistente de la AFP, Nigel Ryan, declaró en 2022 que desmantelar la organización será largo y desafiante, y que casi poseen algunos clubes de motociclistas que ejecutan violencia bajo sus órdenes. Italia envió agentes de la Dirección Nacional Antimafia a colaborar con Australia, compartiendo inteligencia sobre estructuras familiares y códigos operativos. Las revelaciones políticas fueron devastadoras. Michael Tetty, delegado del Partido Laborista en el Parlamento de Victoria, fue expulsado en 2016 después de que The Age revelara que trabajaba como gerente comercial de Francesco Madaferi, mientras éste enfrentaba cargos criminales. Matthew Guy, líder de la oposición liberal, fue fotografiado cenando con Antonio Madaferi y discutiendo la reubicación del mercado mayorista de frutas. Guy insistió que no sabía quién era Madaferi. Las grabaciones demostraron lo contrario. La operación Eifemos en Calabria, en 2020, nombró a 2 multimillonarios reyes de frutas y verduras, australianos, como capos activos con lazos directos a la organización en Italia. Los costos sociales son incalculables. La extorsión a Coles y Woolworths durante décadas infló artificialmente los precios de alimentos para millones de australianos. El cannabis y éxtasis distribuidos por la Ndrangheta alimentaron adicciones que destruyeron familias. El lavado masivo de dinero distorsionó mercados inmobiliarios, elevando precios fuera del alcance de compradores legítimos. La violencia encargada a clubes de motociclistas cobró vidas inocentes en fuegos cruzados. Y Donald Mackay, que intentó exponer la verdad en 1977, sigue enterrado en algún lugar desconocido, su familia sin clausura después de casi 5 décadas. Melbourne permanece como el corazón de la Ndrangheta australiana. Las familias Bárbaro, Sergi y Papalia aún residen en la ciudad y sus alrededores. Sus negocios siguen funcionando. Sus hijos asisten a las mismas escuelas que los hijos de policías y jueces. Griffith mantiene su apariencia de próspero pueblo agrícola, mientras las granjas que una vez ocultaron cannabis ahora cultivan productos legítimos, con ganancias criminales lavadas durante generaciones. El Victoria Market, donde todo comenzó en 1930, fue trasladado a Epping en 2015, pero los mismos nombres controlan los puestos en la nueva ubicación. La gran lección es esta: la Ndrangheta no conquistó Australia con violencia, lo hizo con paciencia. Construyó poder generación tras generación, matrimonio tras matrimonio, negocio tras negocio. Cuando las autoridades finalmente reaccionaron, la organización ya era parte del tejido social y económico del país. Desmantelarla completamente requeriría desarmar décadas de integración comunitaria, deshacer miles de relaciones comerciales y procesar familias enteras cuyas conexiones criminales son imposibles de probar en tribunal porque la omertá permanece intacta. En Calabria, los capos observan. Australia demostró ser el mercado perfecto. Lejos de Europa, mal vigilado, culturalmente ingenuo sobre mafia, con demanda insaciable de drogas y poca cooperación policial internacional hasta hace pocos años. Perdieron algunas batallas, pero la guerra continúa, porque la Ndrangheta no piensa en trimestres ni mandatos políticos, piensa en siglos. Y Melbourne, silencioso y próspero,
sigue siendo suyo.